Alabado y bendecido es su nombre. Así que el que quiera estar cómodo puede estar cómodo. Y traemos la reflexión para hoy la he titulado Levíticos. He estado revisando y hay un libro Levíticos, pero Levíticos agarra casi 3 libros de la Biblia. Si leímos en el Éxodo, que es después del Génesis, agarra el Éxodo, Números y parte de Deuteronomio, son casi 4 libros. Éxodos, Levíticos y Números. En este punto vamos a ver lo que Dios hizo con la familia de Leví, o sea, el hermano de Aarón. Encontramos que entre la familia de Leví también entra Moisés y sus hijos al servicio del tabernáculo de reunión. Y encontramos que a estas personas se consagran para un servicio a Dios. Y miramos la forma de consagración. Cuando ellos ya están dispuestos a su servicio, miramos que la vestidura implica en el servicio a Dios. La vestidura es únicamente para un servicio, no para 2 servicios. Para servir a un pueblo o para servirle, en este caso encontramos que la vestidura de los sacerdotes eran únicamente para el servicio a Dios y la podían poner o se la podían colocar únicamente mientras estuvieran en el tabernáculo. Fuera del tabernáculo debían de salir con vestiduras normales. Y no era solamente un hombre, era una familia completa dedicada a un servicio. En este caso miramos nosotros que por qué escogieron la familia de Leví. La escogieron, Dios hizo el negocio con la familia y cuando él sacó al pueblo de Israel de Egipto, encontramos que en Egipto murieron todos los primogénitos y los que no murieron, pues porque pertenecen a Yeshua. Entonces dijo, como todos los primogénitos me pertenecen, vamos a hacer un negocio. Me vas a dejar, vamos a sacar la familia de Leví y por cada primogénito que sobre o que no alcance la familia de Leví, van a poner un precio y pagarán un precio por cada uno de ellos. Y después viene la consagración del sacerdocio. Y en este caso nosotros miramos que el sacerdocio fue instituido por Dios y en el Nuevo Testamento cuando Pedro habla del sacerdocio, dice que nosotros somos real sacerdocio y nación santa adquirida por Dios. ¿Para qué? Para glorificarle, para hacer cosas que le agraden a él. Debemos de saber qué es lo que hace un sacerdocio, cómo es que se consagra a Dios una familia sacerdotal, para nosotros entender de qué manera es que podemos agradar a Dios, sino únicamente haciendo lo que Él ordena. Por eso es importante leer en el Antiguo Testamento para poder nosotros mirar en el Nuevo qué estamos haciendo. Porque a veces pensamos que no, sacerdote es el que sale y predica todos los días, o da conferencias, o cualquier cosa. Entonces miramos la diferencia que hay en un sacerdote a un conferencista. El sacerdote es toda una vida para Dios. El conferencista lleva una conferencia el sábado o el domingo y el resto es libre de hacer lo que quiera. La importancia del sacerdote es cómo Dios da las leyes por medio de Moisés y le encarga al sacerdocio que la despliegue entre el pueblo o que la enseñe todos los días en el pueblo. Que lleve este mensaje al pueblo y, por supuesto, que no le cambie, que no haga lo que él diga, sino lo que le mandaron a hacer. Por eso encontramos que la ley, a veces me acuerdo de un hermano que decía, para mí la Biblia era un libro tan sagrado que yo ni lo abría, temía abrirlo. Y entonces en el tiempo dieron la ley y Moisés escribió, lo ocultaron, no lo leían, sino que se basaron en los antiguos, lo que sabían o lo que querían decir, y el libro de la ley fue abandonado. A veces me dicen,
¿Cuándo? Cerca, no fue muy lejos, en el tiempo de los reyes. Había muchos reyes que ni conocían al libro de la ley y por ahí lo encontraron en un reinado y se lo llevaron al rey. Y el rey por ahí llevó la copia que le dieron y lo rompió también y dijo, no me interesa ese libro. ¿Por qué no le interesaba el libro? Porque va en contra de las costumbres que ha cogido un pueblo. Y nosotros, como pueblo escogido de Dios para este servicio, debemos de saber qué es lo que nos corresponde y qué debemos de hacer en este servicio que nosotros tenemos. Como hay varias formas de sacrificio, hay varias formas de servicio. Los sacrificios se pueden dividir en muchas formas. Donde leímos, habían unas tortas que eran amasadas con aceite, otras juntadas con aceite. Un sacrificio era quemado, otro era comido por los sacerdotes, otro era mecido. O sea, cantidad de formas de sacrificio que a veces decimos, ¿para qué? Pero si nosotros llamamos a la atención, si yo obedezco al que me lo mandó a hacer, Él me dará lo que Él prometió a quien le obedezca. Porque Dios está buscando a alguien que crea en lo que Él ha hablado, ha mandado a hacer para engrandecerlo o para darle lo que Él ha prometido. Pero primeramente le debe de creer. Porque muchos están esperando recibir todo de Dios, pero no han creído en Dios. Ni tampoco quieren creer en Dios. ¿Por qué lo digo yo? Porque hay muchos que se visten de una manera para ir a un ritual. Los que hacen rituales se visten para su ritual y de resto desaparece. Nosotros debemos de ser como sacerdotes vestidos para siempre y un servicio continuo. El sacerdote no tenía vacaciones, ni tenía sábados ni domingo, era todos los días en un servicio. Aunque el pueblo tenía excepciones y tenían días señalados para adorar a Dios, el sacerdote era una vida completa en el servicio a Dios. En este caso miramos que para muchos dicen, no, es que hay un día de la familia, hay un día de no sé qué y no se puede servir a Dios. Ahí no había días para nadie. Ahí no había días de fiesta ni días festivos, no había nada. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba consagrado de por vida a Dios. Y cuando nosotros nos dicen que nosotros somos sacerdocio santo, es porque estamos consagrados de por vida a un servicio a Dios. Si algunos dicen, no, es que nosotros adoramos el sábado, deberían de seguir con el resto de los días que falta, porque es una vida, no un día. Porque si fuera un día, estábamos en lo mismo de los que hacen un ritual. El ritual tiene un tiempo, el servicio es continuo. O miramos si alguien tiene un esclavo en el tiempo de la esclavitud, si no era para un servicio continuo. Y Dios nos ha tomado a nosotros para un servicio continuo mientras vivamos en la tierra y cuando recibamos el cuerpo celestial para servirle por toda la eternidad. Es importante nosotros mirar también, en este punto importante es el encargo que le dieron a los levíticos o a la familia de Leví de llevar las órdenes y mandanzas de Dios, y miramos que todo tiene sus mandamientos y ellos estaban para seguir enseñando los mandamientos de Dios, y encontramos acá que hay mandamientos para no tener ídolos, para adorar únicamente solo a Dios, hay mandamientos para el nombre. Encontramos que en el mandamiento dice, y no tendrás por inocente al que dé mal uso del nombre de Dios en vano. O sea, que lo use en vano, así como los falsos profetas lo usaban para profetizar el nombre de Yeshua sin ser enviados. Pero encontramos también que en una parte de las escrituras hubo una riña, dice, de que entre dos, y uno era de padre egipcio, que la madre era hebrea, y encontramos que el hombre habló mal del nombre de Dios, blasfemó el nombre. Aunque no estaba en el mandamiento por tomarlo en vano, pero sí dicen que tenía que ser lapidado o apedreado por todo el pueblo. Y de ahí en adelante
se rige que todo el que blasfeme contra el nombre de Dios tiene que ser muerto. Y en estas leyes hay cantidades de leyes donde Dios designó la muerte para pecados capitales. Y entre el primero está blasfemia contra el nombre de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que blasfemar contra el nombre no pasa nada. En ese tiempo era la muerte. Ahora nosotros, los que andamos buscando cómo entrar en su reino, nos quedaría imposible la salvación si no usamos, hacemos el buen uso del nombre de Dios, o si blasfemamos el nombre de Dios, aunque muchos se ve que en este tiempo los blasfeman, hacen lo que sea y no les pasa nada. Miramos que en estos tiempos Dios ha pasado por alto todas las cosas por la ignorancia que hay, pero un día irá a juzgar al mundo entero conforme lo que él ha dictado por medio de las escrituras. O sea que en ese tiempo inmediato, en este tiempo es luchando Dios para sacar un pueblo para su honra y su gloria, y nos ha dado órdenes para nosotros cumplir, pero a veces pensamos, pero ¿qué castigo recibe? Si usted lee los salmos, hay un salmista que se siente un poco triste y trata de pelear contra Dios y le dice, pero ¿qué beneficios tenemos nosotros en el servicio a Dios? Si mira a los ricos, como las vacas paren, no se les mueren los becerros, no se les enferman, y bien que andan, dice, los ojos se les salen de gordura, y dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí metido? Porque a veces nosotros pensamos en lo terrenal y decimos, pero ¿qué gana uno con servirle a Dios? El salmista, si el mismo Dios no lo saca del problema que tenía, dice, hasta que puse los ojos en los cielos. Y alguien le habló y le dijo, ellos están en un despeñadero. O sea, que van por este camino y apenas mueren para abajo al despeñadero. Y ahí fue donde dijo, donde me di de cuenta el fin de ellos y el fin de nosotros los que servimos a Dios. O sea que nosotros los que servimos a Dios no está casi el premio en la vida terrenal, sino en la vida celestial. Aquellos irán a condenación y nosotros iremos a gloria con nuestro Rey y Salvador Jesús. O sea que son cosas que nosotros no las vemos porque nosotros tenemos una mente temporal, unos pensamientos temporales y unas costumbres temporales que luchamos por poder ser iguales a los del mundo, pero no luchamos por obedecer el plan de Dios y ser como los sacerdotes de Dios o la familia de Dios o la familia que adora y clama a Dios con el beneficio que Dios le ha prometido. Es difícil, para mí personalmente digo es difícil cuando nosotros en esta tierra estamos apurados por correr en la carrera que llevamos y tenemos una existencia aproximadamente de 70, 80 o supongamos que algunos están viviendo 100 años, pero después de no poder moverse, la Biblia o Dios no la contó como vida, la contó como dolores y quebrantos. O sea, cuando yo no me pueda valer por sí mismo o hacer las cosas para subsistir, ya es un dolor y un quebranto para mí y para los que me cuidan o me rodean. Y es corta, porque si yo le digo, un trabajador no trabaja más de 60 años o 70 años, no puede trabajar. Porque no digo que va a empezar a trabajar de 5 años, de 3 años. La mayoría de tiempo estudia, pues ahí de 20 empieza y 40, 60 o 50 o 70 años ya. Quedamos hasta allí y la ilusión de nuestra carrera se terminó. No sé a quién le quedará todo mi esfuerzo que he hecho, pero mi carrera en la tierra se terminó en el cuerpo y me espera el pago de lo que hice. Si me esforcé por agradar al mundo, pues me quedaré con el mundo. Y si me esforcé para agradar a Dios, pues me iré a vivir la eternidad con Él. El punto importante de esto del sacerdocio es si nosotros como sacerdotes, ¿qué enfoque tenemos o cuál es nuestro plan de vida? Porque está la vida temporal y vida eterna. Si únicamente pensamos en la vida temporal y cuando muere todo se acaba, pues no sé qué decirles a los que piensan únicamente en eso y luchar por correr con los que van corriendo hacia las fortunas terrenales o hacia la gloria terrenal, a recibir honores del mundo.
Pero nosotros los que pensamos en vida eterna, en vivir con Jesús por toda la eternidad, tenemos que esforzarnos por cumplir lo que Él ha mandado hacer como familia o pueblo de Dios o sacerdocio del Dios Altísimo. Porque si nosotros nos interesamos en lo terrenal, supongamos 100 años y toda la eternidad en condenación. Si nos esforzamos por agradar a Dios y cumplir su mensaje, supongamos 100 años en la tierra y toda la eternidad para vivir con Jesús. La Biblia cuenta de siglos, siglos y por los siglos, estando con Él porque no habrá fin. Entonces la importancia es dónde queremos vivir la eternidad. Tenemos un tiempo para escoger dónde queremos vivir la eternidad. Así como los estudiantes, los niños hacen, ¿con dónde quiere trabajar? ¿Quiere trabajar en una oficina? Estudie. A nosotros nos decían, es que pesa menos un lápiz que una rula. Y hace más sombra en una oficina que a campo libre. O sea que cada uno va decidiendo qué quiere hacer. Aunque muchos arrancan por ahí, no pueden llegar. Pero tienen la decisión más o menos qué es lo que yo quiero hacer. Y en este camino también es dónde quiero pasar la eternidad. ¿En tormento o en alegría y gozo? Por eso hablando del pueblo de Dios, como sacerdotes de Dios y el oficio prestado a Dios, que no es un ritual de un día, sino es una vida completa. Cuando Salomón escribe, y muchas traducciones colocaron alma, que muchos sabemos ya quién cambió espíritu por alma. Entonces dice, hijo mío, dame tu espíritu. Y nosotros sabemos que el espíritu es el todo del cuerpo. El espíritu mueve el cuerpo y no el cuerpo al espíritu. El espíritu es el que va a ser revestido de un cuerpo celestial y no el cuerpo tomar otro espíritu. Es al contrario completamente. Cuando yo entrego mi espíritu a Dios para que Dios me domine a mí y yo haga lo que Él quiere. No lo que yo quiera. Y si a veces me queda difícil, el mismo Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo y me sigue o hace lo que yo mando, no puede ser mi discípulo. O sea, negarme a lo que yo estoy acostumbrado a hacer para seguir lo que verdaderamente es importante. Porque a veces pensamos que no es importante las cosas, pero sí es más importante para los que tenemos conocimiento estar con Jesús que ir a condenación. Que las cosas toman tiempo. Que no es como estamos acostumbrados a tener las cosas de hoy para mañana. No, que esto demora 3 días, no lo necesito, yo lo quiero hoy. No, que esto es hasta el fin de su carrera, dijo, no, yo la quiero disfrutar, es ahorita, después no. Entonces, es importante entre nosotros saber qué estamos haciendo y también saber cuáles son los mandamientos que tiene Dios, que nos dieron para expandirlos y qué es el castigo que recibimos si no los obedecemos. En el Antiguo Testamento habían castigos normales porque esto está hablando de un pueblo, de una nación, no de un mundo. En ese pueblo se ejercían las reglas, como por decir ahora, allá está Israel, ellos tienen sus reglas, están los musulmanes en el otro lado, ellos tienen sus reglas, y hay cantidad de países, está África, y al según tienen sus normas y ellos las cumplen, pero únicamente en lo que les compite a ellos, así como a Israel se le cumplía esto, era entre ellos, no de entre los otros pueblos que habían alrededor, y ellos no debían de hacer lo que hacían los otros pueblos, sino si otro pueblo hacía lo que ellos hacían, podía entrar entre el pueblo. Entonces miramos que en este caso a veces suena mal porque ahorita las leyes se hicieron fue para el que hace el mal, no para el bien. Y en ese tiempo la ley era para que cobijara al bueno. Si alguien robaba al bueno, el ladrón era el que debía de morir, y ahora es al contrario. Si el ladrón tenga que robar, le robe todo lo que quiera porque tiene derecho y no le vaya a hacer nada porque lo tiene que pagar. Y en ese tiempo el ladrón debía de morir. Entonces, y hay cantidades de mandamientos que ahorita los cambiaron, los torcieron completamente de un extremo al otro, que la ley está tan cambiada que está difícil para vivir el justo en la tierra. Está fácil para vivir el malvado. Porque el malvado, entre más asesino sea, tiene más beneficios. Para ese hay una cárcel modelo, mejor que la casa de él, tiene servicios, tiene guardaespaldas, tiene todo. Pero si el justo trata de defenderse,
paga como un pecador. Y esto no debería entre nosotros como siervos de Dios. Dice, el asesinato o matar a otro debía de morir. Y aquí lo meten a la cárcel y lo tienen guardado, que no le pase nada. El secuestro, o sea, el que roba a una persona, sea para venderla como esclavo, o sea para cualquier cosa, el secuestrador debe de morir. Pero ahorita el secuestrador tiene cantidades de leyes que lo defienden. Muerte por negligencia criminal. Cuando dice muerte por negligencia criminal es que el asesino se deja suelto y sigue matando a otro. La ley exonera al asesino o al que hace el malo y él lo sigue haciendo. O sea, ese que no hizo la ley cumplir debe morir porque es cómplice del que está acabando con un pueblo. Herir o maldecir a los padres también es reo de muerte. Si alguien golpea a sus padres, los hiere o los maldice, debe morir. Pero ahorita no, los hijos son los que mandan en los padres. Ahora el que trate de corregir un hijo es el que va a la cárcel, no el hijo que se levanta contra los padres. La idolatría. La idolatría es un mandamiento que cobija casi a la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. O sea que pagan los padres, los hijos, los nietos. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado un mandamiento para su pueblo de que no tenga un Dios fuera de él. De que no adore a nadie fuera de él. Bendito el nombre de Jesús. La hechicería, que ahora se pone como ciencias ocultas o ya es parte de la medicina y dice que todo hechicero debe ser quemado, o sea, muerte con él. Y ahora todo está cambiando, pero miremos qué es allá en el mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios y esta ley cobija al pueblo de Dios para nosotros no hacer lo que desagrada a Dios o pensar que vamos en el pueblo de Dios y tenemos una ley de condenación por desobedecer sus mandamientos. La falsa profecía. El falso profeta debe morir. El pueblo lo debe apedrar. ¿Por qué? Porque está haciendo caer el pueblo en contra de Dios. Y ahora los falsos profetas tienen más renombre. Primeramente los cobija el Estado porque ya tienen sus corporaciones registradas en los países y ellos pueden hacer lo que quieran porque los cobija el Estado, aunque es una falsa profecía. Falsos profetas que son los mismos que se levantarán en los últimos tiempos. La blasfemia, o sea, la misma blasfemia contra Dios o blasfemia contra los mandamientos de Dios, torcerlos, también es muerte. Si miramos en el tiempo que dieron el sábado, dijo profanar el sábado. También era muerte. Y ahora que es una vida para Dios, profanar la vida que le dio Dios o quitar la consagración a este cuerpo o a esta persona que es consagrada a Dios, lleva destitución del reino de Dios y en este caso es muerte. El adulterio. Hay varias formas de adulterio en los tiempos de Israel y todavía hay muchos que cobijan en los países del antiguo continente. Si una mujer antes de casarse había adulterado, debía ser muerta también. Si un hombre tenía relaciones con una mujer prohibida, también debía ser muerto. Tenemos también el que roba o rapta a una persona. No la secuestra, no se la roba para sí mismo. También es con pena de muerte. Cohabitaciones con animales. Hombres que tienen, como dice, relaciones con animales o mujeres con un animal, dice que debe ser muerto el animal y la persona que lo haga. Dice, en parte suena feo, pero esta es la ley de Dios, no la de nosotros. No es yo el que impongo, les estoy enseñando lo que está impuesto por Dios para nosotros, el pueblo de Dios o el sacerdocio de Dios. La sodomía. Cuando habla de sodomita es hombre que le gustan los hombres o mujer que le gustan las mujeres, también se deben de ser destituidos de entre el pueblo o apedreados. Dice, no, pero me están excluyendo. Usted puede quedarse en su pueblo,
lo que no puede pertenecer es al pueblo de Dios. Ni nosotros nos vamos a meter en su religión o en sus costumbres, ni usted se va a meter o va a traer las costumbres al pueblo de Dios donde Dios no lo va a aceptar. No soy yo, es Dios el que no está aceptando eso. Que si fuera yo, para mí metía hasta el gato y el perro. Pero aquí hay reglas, ¿quiénes entrarán? Ayer les explicaba el pueblo que pertenece a Dios o propiedad de Jesús. Y ahora estoy diciendo un poco por qué no somos propiedad de Jesús. Está hasta aquí también la inmoralidad prematrimonial, que está casi como el adulterio. Matrimonios incestuosos. Después que salió la ley, no se podía casar hermano con hermana, ni una madre con un hijo, ni un hijo con una madre, no podía estar con la suegra. Tal cantidad de cosas son matrimonios incestuosos que no se deben hacer y los cobija una ley. Pero ya no es que en tal país lo hacen de tal manera. Nosotros somos el pueblo de Dios. Es como que diga alguno, es que aquí trabajamos facilito, mire de esta manera. Yo no estoy trabajando, yo estoy haciendo otra cosa diferente. Dijo, ¿y por qué lo tiene quemado el sol? Pues por el trabajo que tengo, porque a mí no. Uno está en una oficina, otro está al rayo del sol. Y así unos vamos para el cielo, otros van para condenación. Son cosas diferentes. No se nos haga absurdo lo que Dios ha mandado para cumplirlo, pero para muchos es absurdo. ¿Por qué? Porque no están en el camino. A veces muchos dicen, hermano, la ley pasó. Ya nosotros estamos en la gracia. El que quiera subir a la gracia tiene que haber pasado por la ley. No puede violar la ley para entrar en el camino de salvación o en el reino de Dios. Esto es como una casa de varios pisos. Nadie sube al segundo sin haber estado en el primero. Y si alguien está violando la ley de Dios es porque todavía está en el primero y no ha pasado el segundo. Porque la ley de la libertad en nuestro Señor Jesús sobrepasa la ley del pecado. Si aquí dice no matarás, allá dice no odiarás o no tendrás rencor contra los hijos de tu pueblo. O sea que está completamente salida. ¿Cómo me van a juzgar a mí por asesino si yo no puedo tener rencor con los hijos o con el pueblo de Dios? Entonces, y si usted la sigue leyendo toda, está completamente sobrepasada el que llegó a la estatura de la plenitud de Jesús. Y los que todavía se cobijan en que, hermano, pero es que, ¿cómo vamos a dejar la ley todavía? Es porque todavía no han entrado a ser pueblo de Jesús. Quiere, pero no ha podido. Y a veces piensan algunos que por estar en un grupo, por brincar, cantar y hacer las cosas que dicen, ya están entre el pueblo de Dios. Ayer les explicaba que para estar entre el pueblo de Dios, José Padre tenía que conocerlo y ser sellado con su espíritu. Jesús, cuando alguien le grita entre la multitud, le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Para mí la pregunta le dice que sí es cierta. Dice, lucha tú para entrar o esfuérzate tú a entrar, porque muchos han intentado entrar y no han podido. O sea que están en el camino, están entre el grupo, pero todavía no son pueblo. Pero a veces pensamos, no, usted está aquí, ya usted se salva. No, el que escoge y selecciona es Dios. Y para que me seleccione, tengo que hacer lo que Él manda. Fácil. A veces dice, ay, yo quiero tener el corazón o el espíritu de David. Y es fácil, porque lo único que dicen las escrituras de David es un varón conforme a mi espíritu que va a hacer todo lo que yo le mande. O que hace todo lo que yo le mande. Si haces todo lo que manda Dios, tendrás el espíritu como el espíritu de David o serás así. Serás una persona tenida en cuenta por Dios o elogiada por Dios porque haces lo que Él manda. Pero si no hago lo que Él manda, me quedaría difícil ser como David. Entonces, el punto importante de hoy es el pueblo que Dios escogió para su servicio. El pueblo o la familia de Leví para que dé sus órdenes al pueblo, que transmita lo que Dios ha mandado al pueblo. Y que enseñe al pueblo lo que Dios ha mandado y que acerque al pueblo a Dios. Ese es el propósito que Dios ha tenido con todos los que ha enviado alante de Él o anunciarlo a Él. Juan el Bautista, que es volviendo los corazones de los padres a los hijos y abriendo un camino para encontrarse con Dios, o sea, acercándolos a Dios, acercando a un pueblo a Dios. ¿Y cuál es el propósito de los apóstoles? Dar a conocer a Dios para que un pueblo se entregue a Dios.
¿Cuál es el propósito de nosotros? Dar a conocer a Dios y el plan de salvación para que el mundo, la gente conozca a Dios y conozca su plan de salvación y se pueda salvar. Bendito el nombre de Jesús. Así que voy a dejar hasta acá y vamos a seguir adelante en este camino que llevamos. Amén. Y sin motivo a tener temor de obedecer el mensaje de Dios y no el del mundo. Aunque se vea bonito el del mundo para vivir en el mundo, pero el de Dios es para vivir por toda la eternidad. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús.